Hola, muy buenas tardes. En apenas 5 minutos cierran los colegios electorales en Galicia y en menos de 2 horas sabremos quién va a ganar estas elecciones. Unas elecciones que son las más abiertas en años. Una noche que se prevé apasionante. 2.700.000 personas están llamadas a las urnas, Marta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, todo se puede decidir por un puñado de votos. Seguirá el Partido Popular en la Xunta, habrá vuelco histórico en la izquierda. Bueno, pues la primera aproximación a esas preguntas la vamos a tener a las 8 en punto, con el sondeo que vamos a conocer justo a esa hora. Son las primeras elecciones de este año, 2024, pero también son las primeras que se celebran después de las elecciones generales. Y los primeros candidatos ya están en sus sedes, en la sede del BNG. Ha llegado ya, como hace aproximadamente 20 minutos, la líder del partido, Ana Pontón. Ahí la vemos llegando a su sede del BNG en Santiago de Compostela, donde allí va a seguir la noche electoral. También ha llegado hace solo unos minutos el candidato de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, que también va a seguir el minuto a minuto de esta noche electoral en su sede en Santiago. Bueno, pues quien todavía no ha llegado a sus sedes, el candidato del Partido Popular, ahí le estamos viendo a Alfonso Rueda, pero esta imagen es de esta mañana, le hemos visto votando, estaba acompañado por su familia en Pontevedra. En cuanto cierren los colegios va a empezar el recuento de votos y empezaremos entonces a saber cómo va a ser el nuevo Parlamento gallego. Ese Parlamento tiene 75 escaños. Vamos a meternos con nuestras cámaras dentro de ese Parlamento para ver cómo quedó después de las elecciones de 2020. Entonces ganó el Partido Popular con 42 diputados, tuvo mayoría absoluta. El BNG fue la segunda fuerza con 19, seguido del Partido Socialista con 14 escaños. Y lo que vamos a hacer ahora ya enseguida es vaciar esos 75 escaños, los dejamos en blanco para a lo largo de la noche irlos coloreando según vaya avanzando el escrutinio, aunque ese sondeo de las 8 ya nos va a dar alguna pista de por dónde pueden ir esos resultados. Veremos lo que pasa. De momento todavía quedan apenas 5 minutos para que cierren los colegios y hasta ahora pues siguen todavía abiertos. Estas son imágenes en directo del Colegio As Fontiñas de Santiago de Compostela, donde los miembros de la mesa los vemos bastante tranquilos. De momento parece que no hay afluencia en estos últimos minutos. No parece que haya demasiada gente todavía rezagada. Los gallegos suelen votar antes de las 5 de la tarde de forma tradicional. Esta imagen que estamos viendo es del Colegio Magariños en Cambados. Allí todavía tienen posibilidad de votar las personas que no lo han hecho todavía, pero también vemos como en el colegio anterior que están los miembros de la mesa bastante tranquilos, Alejandra. Pues sí, hay cerca de 4.000 mesas instaladas en toda la comunidad. A las 8, como decimos, tendremos ya esas primeras pistas con el sondeo a las 8, pero de momento lo que ya tenemos seguro es el dato de participación a las 5 de la tarde y ese ya es un titular, ha sido del 49,17%, más de 6 puntos por encima de lo que ocurrió en 2020. Lo vamos a ver bien en este gráfico. Entonces, en las anteriores autonómicas, a las 5 de la tarde había votado el 42%, casi el 43%, luego ese dato varió bastante y ahora vemos que a las 5 de la tarde efectivamente la participación ha subido 6 puntos y además hay que recordar que en 2020 fue en julio, en plena pandemia, y aún así el dato de las 5 de la tarde es más alto que las anteriores, las de 2016. Sí, así es. Hay que tener en cuenta de todas maneras otra cifra que va a poder hacer variar mucho esos resultados, además una cifra que no vamos a saber hasta dentro de unos días, esa que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Son el número de votantes que residen en el extranjero, 476.000, más de 476.000. Es un voto importante en el caso de Galicia porque esto supone casi el 18% del censo electoral y eso es bastante significativo. Lo vamos a analizar ya, lo vamos a hacer con Paco Camas. Paco es politólogo, director de investigación de Ipsos. Paco, bienvenido. Gracias por estar aquí esta noche. Paco, estamos hablando del voto exterior, que es un voto que ha ido variando a lo largo de los años en estas elecciones en Galicia, que tiene un peso importante, pero que en algunos casos ha sido importante, ha sido decisivo, ¿no? Sí, en al menos en 4 ocasiones el voto exterior ha cambiado algún escaño. Lo que ocurre esta noche en estas elecciones es una incógnita, como decías antes, se contará dentro de una semana. Lo que sí sabemos es cómo ha evolucionado la participación. Si tomamos como referencia el año 2009, participó del voto exterior el 22,7%. Pero claro, en el momento en que entró en vigor el voto rogado, es decir, la exigencia de que los electores tienen que pedir el voto
y depositarlo en un momento determinado. Eso desincentivó la participación muchísimo, bajando en 2012 al 3%, apenas un poco más del 3%, 2016 2%, 2020 las últimas elecciones apenas un 1%, y lo que sí conocemos es el dato de participación en estas elecciones del voto, el de estas elecciones. En 2024 en estas elecciones ha participado el 6,1%. Claro, ya no está en vigor el voto rogado y el crecimiento ha sido notable. No hemos vuelto a los niveles de 2009, pero es un crecimiento notable. Por cierto, ese 6% es muy similar al del voto exterior en las últimas elecciones generales de 2023. En aquel momento, de hecho, la derecha superó a la izquierda en ese voto exterior. PP más Vox sacó el 54% y la izquierda, PSOE, PSDG, Sumar y BNG sacó el 40%, 14 puntos menos. Bueno, pues con nosotros está también Cristina Monge, habitual de nuestras noches electorales, politóloga. ¿Qué tal, Alejandra? Nos quedan nada, un minuto antes de conocer el sondeo, pero ¿cómo puede influir que haya más o menos movilización? Bueno, Galicia hay que decir que es una de las comunidades más abstencionistas de España y esto tradicionalmente en este caso ha beneficiado al bloque conservador. Pero como siempre las cosas no son ni blancas ni negras y hay que poner muchos matices. De hecho, mira, aquí lo podemos ver. Tenemos el caso de 2005 y 2009, 2 años en los que la participación fue mucho mayor que lo que solía ser y sin embargo en el 2005 benefició a la izquierda y en el 2009 a la derecha. Es decir, por sintetizar, yo diría que si la participación es baja, lo normal es que beneficie a la derecha y si la participación es alta, puede beneficiar a la izquierda o no. Algo muy gallego. Muy gallego. No te vayas muy lejos, Cristina, seguiremos a lo largo de la noche con el análisis, con nuestros politólogos, pero ya saben que todo lo que ocurra, toda la información, el minuto a minuto, lo pueden seguir en nuestra web y también en nuestras plataformas digitales de RTV. Sí, para no perder ningún dato, pero también, además de datos, vamos a tener análisis. Nos van a acompañar en este programa especial analistas que nos ayudan a descifrar las claves de las elecciones y con ellos está ya Xavier Fortes en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. Xavi, buenas noches. Pues buenas noches desde Compostela, donde se ha puesto una noche en lo climatológico al menos muy galaica. Ha empezado a chispear, a llover sobre las torres barrocas de la catedral. Veremos también en lo político qué tipo de noche tenemos. Nos acompañan 4 periodistas, analistas de larga trayectoria: Alejandro Requeijo, Javier Casqueiro, Lucía Méndez y Raquel Ajerique, para valorar en lo político en Galicia y en clave nacional qué ofrecen las urnas este 18 de febrero. Gracias, Xavi. Pues ya nada, ya tenemos a punto el sondeo para Radio Televisión Española. Pues efectivamente ya tenemos esos datos y con esos datos, Marta, también los primeros titulares de la noche. Sí, y vamos enseguida a ellos para no perder ni un minuto. ¿Qué nos dice ese sondeo? Bueno, pues le da una horquilla al Partido Popular de 39-40 diputados. Pierde 2, pero mayoría absoluta. No necesitaría ni pactar ni nada. Ese sondeo le da al BNG, le sigue dando la segunda posición, seguiría siendo la segunda fuerza en el Parlamento, pero con una subida, ya lo ven, significativa de esos 19 escaños, que ya era el récord de esta formación, a entre 23 y 25. Y como tercera fuerza se mantiene el Partido Socialista, pero con una pérdida significativa porque le da entre 9 y 10 escaños, perdería entre 4 y 5. Y uno de los titulares de la noche, según este sondeo, sería Democracia Ourensana, que efectivamente podría entrar en un Parlamento, Marta, que es un Parlamento muy poco fragmentado, apenas 3 partidos ha habido hasta ahora y ahora podrían ser ya 4. Podrían ser 4 y esa podría ser, sin duda, o sería una de las novedades. Sería clave en el caso de que este sondeo no se cumpliera y hubiera que pactar. Vamos a ver si te parece qué podría pasar, aunque la verdad es que con este sondeo, como el Partido Popular tendría mayoría absoluta, no tendría necesidad. Si tuviera que pactar, sería en cualquier caso con Democracia Ourensana, ¿no? Si no se cumpliera. Efectivamente, bueno, vamos a ver qué ocurriría en el otro lado, en el lado de la izquierda. Vemos esos 26 de máxima que le da al BNG de Ana Pontón. Desde luego no llegaría a la mayoría absoluta. Vamos a sumarles los votos del Partido Socialista, de Gómez Besteiro, y vemos que aún así se quedan rozando a 2 escaños, se quedarían de la mayoría absoluta. Marta, no llegarían desde luego a dar un vuelco en esta comunidad. Bueno, en cualquier caso, esto, recordamos, es solo un sondeo, o sea que habría que ver luego cuando avance el escrutinio qué es lo que ocurre y si de verdad eso no fuera así habría que pactar. Bueno, pues vamos a ir ya a las sedes. Una de las noticias sería en este sondeo sería ese ascenso muy significativo del bloque nacionalista galego, que seguiría manteniendo la segunda posición por delante del PSOE. En la sede está ya Paula Filgueiras. Paula, ¿qué tal? No sé si nos puedes contar ya qué ambiente se vive ahí.
Sí, pues mira, hace unos minutos que ha llegado Ana Pontón y su equipo. Estamos en la nave de Viral. Ella no va a hacer el seguimiento de este escrutinio en la sede del partido, sino en un centro que se dedica a fomentar el arte, la cultura y la gastronomía gallegas. Llegaba acompañada de los 3 cabezas de listas por las otras provincias: Luis Vara por Pontevedra, Noa Presas por Ourense y Olaya Rodil por Lugo. Los 4 llegaban sonrientes, posaron para los medios de comunicación y no hacían declaraciones. Está previsto que Ana Pontón salga a hacer unas declaraciones y comentar esos primeros sondeos a pie de urna en torno a las 8:30. Tanto ellos como la ejecutiva del partido van a hacer el seguimiento del escrutinio en una sala que está contigua a donde estamos los medios de comunicación. Os lo enseñamos para que veáis la atención que están acaparando. Estamos acreditados 50 periodistas o medios de comunicación y nos comentan desde la organización que es el doble de los que suelen pedir acreditación en el seguimiento de los recuentos electorales. Y es que Ana Pontón ha dicho desde el principio que había partido, que ella iba a por la presidencia, y es la primera vez que unas encuestas en 43 años dejan abierta la posibilidad de que el bloque nacionalista gallego llegue a la presidencia de la Xunta, al gobierno de la Xunta. Eso sí, sería al frente de un gobierno de coalición de las izquierdas. Pues el Partido Popular sería, según este sondeo, la fuerza más votada y además con las 2 horquillas superando la mayoría absoluta, así que podría seguir gobernando en la Xunta de Galicia. Así que nos vamos a ir también en directo hasta la sede de ese partido en Santiago de Compostela. Y está Patricia Aliste. Patricia, que no sé si han hecho ya una primera valoración del sondeo. De momento no hay valoraciones. Esta es la sede habilitada por el Partido Popular en este hotel de San Lázaro en Santiago de Compostela. Es, como decimos, la sede habilitada para el seguimiento de la noche electoral. Alfonso Rueda lo hará rodeado de su equipo, pero en la sede principal, que se encuentra a unos metros de aquí. Nos han dicho que no le veremos hasta que el escrutinio no esté cerrado y haga su primera valoración del resultado de las elecciones. En juego está si consigue revalidar la mayoría absoluta, sería la primera para él y la 5ª consecutiva para el Partido Popular en Galicia. Para ello necesita alcanzar los 38 escaños, actualmente cuenta con los 42 que dejó Alberto Núñez Feijóo a media legislatura, cuando abandonó el cargo de presidente de la Xunta de Galicia para ocuparse de la dirección nacional del partido. En muy pocos minutos está previsto que la secretaria general del Partido Popular en Galicia, Paula Prado, haga sus primeras valoraciones una vez que han cerrado los colegios electorales y ya con los sondeos en la mano. Bueno, pues siempre siguiendo este sondeo, el Partido Socialista seguiría como tercera fuerza política. En la sede en Santiago está Orestes Currás. Orestes, si este sondeo se cumple, ¿no serían buenas noticias para el Partido Socialista? No sé si hay algún tipo de reacción. Pues no, de momento no. En esta sede del Partido Socialista de Galicia, en Santiago de Compostela, está ya el candidato José Ramón Gómez Besteiro. Ha llegado a las 8 menos cuarto, no ha hecho valoraciones, ha dicho que a lo largo de la noche habrá tiempo para todo. No se prevé que comparezca hasta después de las 9:30 o más tarde, cuando los resultados ya empiecen a ser oficiales y tiendan a ser definitivos. Antes, en poco menos de media hora, sobre las 8:30, está prevista la comparecencia del secretario de Organización del PSDG, José Manuel Laje Tuñas, para valorar los datos de participación. Es la primera vez, recordemos, que Besteiro se presenta a la Xunta de Galicia con el objetivo de liderar un gobierno de izquierdas alternativo al PP de Rueda, partiendo desde la tercera posición en el Parlamento gallego, por detrás del bloque nacionalista galego. Actualmente los socialistas tienen 14 escaños y para conseguir ese objetivo tendría que superar todas esas previsiones de todas las encuestas, incluida esta última, que dicen que puede bajar su representación o mantenerla como mucho respecto a esos 14 escaños de 2020 conseguidos con 250.000 votos. Pues una de las sorpresas de la noche la podría dar Democracia Ourensana, porque según este sondeo para Radio Televisión Española podría obtener un diputado, entraría por primera vez en el Parlamento gallego, habría por primera vez 4 partidos, así que nos vamos a ir también a la sede de ese partido, Democracia Ourensana. Domingo Bobillo, si esto se cumpliera, sería una buenísima noticia para este partido.
Sí, aquí la expectación es máxima, pero la llegada del candidato de Democracia Ourensana y de su presidente no se espera hasta las 9:30. Democracia Ourensana es un partido independiente de carácter provincial con poco más de 20 años de historia, que se ha presentado 5 veces a las elecciones autonómicas y que desde 2019 gobierna en minoría el Ayuntamiento de Ourense, la tercera ciudad de Galicia. Aspira a lograr por primera vez representación en el Parlamento de Galicia sin haber desvelado una sola propuesta para la provincia durante la campaña, pero con un mensaje claro. Quiere ser llave en el futuro gobierno de la Xunta para frenar su despoblamiento y acabar con la discriminación presupuestaria histórica que, según esta formación, ha sufrido hasta ahora. Para ello necesitaría como mínimo el 5% de los votos de la circunscripción. En las últimas elecciones, en las que se presentó en el 2016, se quedó a poco más de 1000 votos de conseguirlo, pero esta noche espera dar la sorpresa logrando 2 escaños. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en las sedes en Galicia, pero estas son unas elecciones que se van a leer también en clave nacional, así que nos vamos a ir ya a las sedes nacionales del Partido Popular y Partido Socialista. ¿Cómo han recibido los datos del sondeo? Imaginamos que si hay algún tipo de reacción será de cierta alegría en Génova. Olga Guerrero. Pues los populares insisten que ellos miran los sondeos y las encuestas con cierta incredulidad. No quieren hacer una valoración, pero sí nos hacen una valoración del dato de participación de las 5 de la tarde. Aseguran fuentes del PP que no pueden sacar una conclusión clara y reconocen dudas. No sabemos cómo interpretarlo, nos admiten. Además añaden que no se puede comparar unas elecciones en julio y en pandemia, como fueron las últimas, con las actuales elecciones en febrero y sin pandemia. Las mismas fuentes admiten que el BNG está fuerte, pero que no saben a cuesta de quién, y admiten que si el BNG crece a costa de los abstencionistas, el resultado puede ser muy ajustado. Feijóo seguirá parte del escrutinio aquí. A esta hora todavía no ha llegado a la sede central de los populares, aquí en Génova. Seguirá la noche electoral en su despacho, acompañado de su equipo de colaboradores más cercanos. Está previsto que en la sede nacional comparezcan a partir de las 10 de la noche para hacer una valoración del resultado electoral. No nos concretan si se tratará de la secretaria general del partido, de Cuca Gamarra, o del portavoz nacional Borja Semper. Bueno, aquí en Ferraz oficialmente no quieren valorar los sondeos, quieren esperar al escrutinio oficial, quieren ver también cómo se traduce ese aumento de participación, aunque fuentes no oficiales sí que reconocen que sería un mal resultado, el peor de los escenarios, porque el Partido Popular aguantaría el gobierno de la Xunta y el PSOE se dejaría escaños y tocaría el suelo. Durante la campaña, sobre todo al final, sí que venían asumiendo que podrían ser tercera fuerza, que el BNG estaba muy fuerte, habría sido un cierto alivio si finalmente pudiesen apoyar al BNG en un gobierno y sacar al Partido Popular del gobierno de la Xunta, pero si se confirma este sondeo, ese escenario no se produciría, por tanto sería un mal resultado para el PSOE. La primera lectura que hacen es que puede haber habido bastante trasvase de voto progresista del PSOE al BNG, pero como decimos quieren esperar a ver el escrutinio, si se confirman estos datos. Fuentes socialistas ya hablan de que sería un resultado demoledor. Bueno, pues efectivamente se trata de momento, como decía Alba, de un sondeo. Lo que es importante es el escrutinio y ese recuento de votos ya está ahora mismo en marcha. A esta hora los miembros de las mesas están ya contando los votos que han depositado los gallegos en las urnas. Y esta es imagen en directo del Colegio Electoral Antonio Fraguas en Santiago de Compostela. Ya lo ven, contando los votos de las urnas. Bueno, pues esta imagen de los miembros de las mesas electorales contando votos se repite en este otro colegio electoral, en realidad en todos. Este en concreto es el Magariños, de Cambados. A este recuento recordamos que hay que añadir el voto del exterior. Bueno, pues vamos de nuevo contigo, Paco. Gracias por estar aquí otra vez. Vamos a ver un poco cómo ha ido ocurriendo en las últimas elecciones en el caso de Galicia. Es una tradición histórica que gane el Partido Popular, lo lleva haciendo 40 años, una excepción, pero incluso en ese caso también fue el partido más votado. Sí, efectivamente. Hablar de gobierno de la Xunta de Galicia es hablar de gobierno del Partido Popular. En los últimos 35 años, desde el año 1989 hasta ahora,
prácticamente de forma ininterrumpida hemos tenido gobiernos del Partido Popular sumando mayoría absolutas una detrás de otra, con la única excepción, como decías, la legislatura 2005-2009, cuando gobernó Emilio Pérez Touriño del PSDG en coalición con el BNG de Ancho Quintana. Fue una excepción y además por la mínima, porque fue por un solo diputado que consiguió la izquierda gobernar en Galicia. Es verdad que antes de 1989 gobernó Alianza Popular, desde que se inició el periodo autonómico en Galicia, también una breve experiencia socialista con una moción de censura, pero en cualquier caso lo tradicional, lo histórico es que el PP gobierne y parece, según el sondeo, que eso es lo más probable también en estas elecciones. Sí, el sondeo se cumple. Una cosa, Paco, las 4 últimas legislaturas teníamos de candidato a Alberto Núñez Feijóo. Esa es una novedad ahora. Yo no sé si esto, sin hablar en concreto de liderazgos, pero esto puede llevar a un cambio de tendencia, el que él no se presente sea un candidato ahora distinto. Sí, de hecho los datos de encuesta de los últimos días lo han mostrado, un cierto desgaste del Partido Popular. Quizá el liderazgo sea un factor. De hecho, bueno, el propio Alfonso Rueda tenía una valoración un poco inferior a la de Feijóo. En ese sentido, podría ser un factor esta noche. Vale, pues no te vayas, que seguiremos contigo. Bueno, estábamos, Cristina y yo, escuchando atentamente el análisis de Paco, porque uno de los titulares que nos deja este sondeo, de momento para Radio Televisión Española, sería este que tenemos aquí: Democracia Ourensana, que podría conseguir un escaño y el Parlamento gallego pasaría de ser de 3, como lo que ha sido hasta ahora, de 4 formaciones. Eso ya es un titular de la noche. Si se confirma, desde luego es una de las noticias, porque, como bien sabemos, nos lo han explicado ya muchas veces esta campaña, el sistema electoral gallego tiene esa barrera del 5% en cada provincia que hace más difícil, más caro que cada formación pueda entrar. Esto favorece tradicionalmente a los partidos más grandes, más mayoritarios, y se lo pone muy difícil, Alejandra, a los partidos más pequeños. Por lo tanto, si Democracia Ourensana consiguiera entrar, sería en ese sentido un muy buen resultado, teniendo en cuenta ese hándicap. En este caso se estaría aprovechando de una característica fundamental del sistema, y es que entras si consigues aglutinar tus votos en una única provincia, como es el caso de Democracia Ourensana. Que es lo que no le habría pasado a Sumar, que Vox, según este sondeo se quedaría fuera Podemos. Es verdad que en estas elecciones la izquierda ha acudido dividida, quizá más dividida que en otras ocasiones, pero lo vemos bien en este gráfico. Sí. Los bloques tampoco han ido cambiando demasiado, ¿no?, entre derecha e izquierda, independientemente de quién se presentara. Los bloques de diputados, que no es lo mismo que de votos, pero de diputados se ve clarísimamente aquí, fíjate, desde el 2012 hasta el 2020. El bloque conservador, que ha tenido siempre un partido único, que ha sido el Partido Popular hasta ahora. Vamos a ver ahora qué pasa con la entrada de Vox, pero hasta este momento... De Democracia Ourensana, ¿no? No, o sea, con la entrada en votos de Vox. Es decir, con los votos que Vox le podría robar supuestamente al Partido Popular. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero hasta ahora el Partido Popular ha sido hegemónico y único en el bloque conservador, y con esos resultados de 41-42 diputados. ¿Qué pasa en el ámbito de la izquierda? Pues que vemos que efectivamente ha habido más división, esta noche más división que nunca, pero así todo en 33-34 diputados de representación. El eje izquierda-derecha en Galicia es un eje muy potente que explica mucho qué es lo que ocurre en la sociedad gallega. Hay que recordar que es un sondeo, veremos qué pasa luego cuando veamos el escrutinio real. Bueno, pues a estas horas, cuando son ya las 8:15, no tenemos de momento datos de escrutinio, pero sí tenemos ese primer sondeo GAT3, así que nos vamos a ir ya a Santiago de Compostela otra vez, Xavi, porque suponemos que los tertulianos están deseando comentar ya este dato. Pues sí, los tertulianos y todos los que estamos en esta mesa, evidentemente no tenemos más que los datos del sondeo. A eso nos vamos a ceñir. En unos minutos posiblemente ya tengamos el inicio del recuento y nos pueda dar una pista más aproximada cómo va a quedar esta noche electoral. Javier Casqueiro, una noche electoral que por el sondeo, o por los sondeos, no es tan abierta o incierta como se decía en la última semana de campaña. Como las expectativas, ¿no?, que se habían generado. Es verdad que se habían generado muchas expectativas de que esta vez sí, de que había más tensión, más oportunidades para la izquierda. Desde luego, con lo que estamos viendo hay que ser súper prudentes, ¿no?, porque aquí queda mucho, ya vimos la experiencia del 23 de julio, pero por lo que estamos viendo yo creo que la gran noticia es que efectivamente, pese a llevar tantos años al frente de la Xunta, el Partido Popular, con un relevo en su liderazgo muy importante, no estamos hablando de cualquier cosa, puede revalidar el gobierno en la Xunta de Galicia. Yo creo que es el primer gran titular. Decías, pese a que lleva demasiados años, o precisamente porque lleva demasiados años, porque siempre se dice que va a estar en el gobierno, pero más que va en la oposición. Sí, pero fíjate, las expectativas tenían que ver también con que se presumía que había un cierto desgaste, se constataba que había un relevo, un liderazgo muy potente,
¿no?, que había gozado de una mayoría absoluta espectacular, por ejemplo, hace 4 años. El carisma del actual candidato también se cuestionaba. Bueno, en los últimos días hemos visto que en la campaña ha habido muchos errores por parte del Partido Popular y, sin embargo, con este resultado yo creo que se produce una gran reválida para el Partido Popular si esto fuera así. Y luego, Lucía, los vasos comunicantes, porque estaban comentando Paco Camas y Cristina Monge desde Madrid, que en realidad la foto fija de las elecciones gallegas es bastante fija, es decir, se pueden mover los vasos comunicantes en la izquierda, las mareas, el PSOE, el BNG, pero el voto de la derecha es bastante homogéneo siempre. Hombre, yo creo, Xavi, que independientemente de las expectativas que se hayan producido en los partidos de izquierdas, en realidad unas expectativas un poco exageradas, porque si vierais todos los sondeos, aunque dijeran que podía perder la mayoría absoluta, en todas las horquillas le daba que podía tenerla. Entonces yo creo que ahí ha habido un poco de una cierta ensoñación si esta encuesta se confirma. Hombre, yo creo que es muy importante destacar lo que viene siendo la historia electoral del Partido Popular aquí. Es decir, aquí, cuando en el resto de España se perdieron todas las comunidades, Ciudadanos le pegó un bocado de la mitad de los votos en todas las comunidades, aquí Ciudadanos ni Vox nunca han existido. Entonces yo creo que eso es un elemento importante, ¿no?, a la hora de analizar cómo es la sociedad gallega. ¿Y cómo es el voto popular? de las... ¿Y cómo es el Partido Popular en Galicia, que es el partido con la ratio de militantes, votantes más alta de Europa? Es que yo cuando estábamos debatiendo sobre esto, yo siempre he sostenido que el Partido Popular en Galicia es algo más que un partido, está muy imbricado en la propia sociedad. Fraga construyó un partido regionalista, casi nacionalista, galleguista. Entonces yo creo que eso pesa mucho a la hora de una votación, y pienso que si las encuestas se confirman, efectivamente eso ha pesado, porque si os fijáis, Vox aquí nunca ha tenido, para enfado de Santiago Abascal, que siempre lo dice, y para alegría de Núñez Feijóo, que siempre insiste en eso, ¿no? Es que la derecha en Galicia es bastante galleguista, como tú habías dicho, y ciertos mensajes pues no acaban. Pero tampoco Ciudadanos. Tampoco Ciudadanos tenía una visión muy periférica del Estado. Bueno, y porque además aquí, digamos, se preservó, aquí no hubo casos de corrupción tampoco. Si Ciudadanos creció mucho en las comunidades en las que el Partido Popular tenía mucha corrupción. Aquí ese problema el Partido Popular no lo ha tenido. Entonces, yo creo que es necesario estudiar un poco la historia para entender por qué se sigue confiando en el Partido Popular para gobernar por mayoría absoluta. La historia es bastante clara, porque desde que hay elecciones a principios de los 80 o mediados de los 80 ha ganado siempre el Partido Popular por mayoría absoluta, excepto la primera, que pactó con UCD, y la única vez que perdieron el gobierno fue porque perdieron la mayoría absoluta en el 2005 por un solo diputado. Raquel Ejerique, ¿cómo estás analizando estos primeros datos de sondeo, que son estimativos, siempre lo decimos e insistimos, con respecto a lo que se iba diciendo de la campaña, que parece que la campaña iba en un plano distinto al que estamos viendo esta noche, o en el inicio de esta noche? Bueno, es que si nos hubieran preguntado en diciembre, ¿no?, cómo iba a ser estas elecciones, hubiéramos dicho, bueno, pues unas elecciones de trámite, ¿no?, prácticamente. Y la verdad que en 2 meses, desde que se convocaron, han pasado muchísimas cosas, y este sondeo de alguna manera fija algunas de ellas, ¿no?, al margen de que otra elección, ¿no?, del 23J, lo de los sondeos, ¿no?, con pinzas y con cuidado. Pero yo creo que deja bastantes titulares. Uno de ellos es que el Partido Popular, evidentemente, cuando convocó las elecciones adelantadas, tenía unas expectativas de éxito que no se han cumplido, porque ha bajado y seguramente va a bajar. Vamos a ver si tiene la mayoría absoluta, y esto se debe a un cúmulo de cosas, ¿no? Entre ellas, pues una campaña que ha apostado por la invisibilidad, que no pase nada, que nada se mueva, ¿no?, que mantengamos lo que tenemos, ¿no?, y muchos temas nacionales. Y luego yo creo que otra de los grandes titulares es la aparición de una fuerza tractora de la izquierda, que es la candidata del BNG. Y esto, porque no está Feijóo, ¿no?, pero si estuviera, hubiera sido una adversaria, ¿no?, al nivel de carisma y de representatividad que tuvo Feijóo. Yo creo que eso es otro gran titular de estas elecciones. Bueno, vamos a la sede del Partido Popular con la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, a ver si la escuchamos. Felicitamos, por tanto, a todos os implicados neste proceso electoral. E tamén agradezo o enorme traballo dos 10.000 interventores e apoderados do Partido Popular de Galicia, que a lo largo de esta jornada estuvieron en todas y cada
una de las mesas electorales de todos los colegios. También las personas que participaron como apoderados y que ejemplificaron la grandeza de nuestro partido y la seriedad con la que nos tomamos esta cita electoral. En cuanto a la participación, también quería mostrar una enorme satisfacción del Partido Popular de Galicia, por lo que apunta a lo que será un aumento con respecto a convocatorias anteriores. Siempre es una buena noticia que se incremente el porcentaje de votantes, y en el caso de Galicia, pues el tiempo nos acompañó a lo largo de toda la jornada y notamos una enorme afluencia y también ilusión a lo largo de todo el día. Desde los colegios electorales nos llegaron a lo largo de la jornada muy buenas sensaciones y sobre todo un enorme sentimiento de votar al Partido Popular, una enorme ilusión por revalidar el gobierno de la Xunta de Galicia y muchísima afluencia de votantes del Partido Popular. Una sensación que esperamos que se traduzca en una gran mayoría de apoyos una vez que finalice el recuento. Aún es muy pronto para hacer un balance sobre los resultados, pero lo que sí puedo trasladar es el orgullo de nuestros candidatos y candidatas, yo incluida, y por supuesto de nuestro presidente, que se dejó la piel en esta campaña. Después de una magnífica campaña electoral en la que Alfonso Rueda se desplazó a todos y cada uno de los rincones de Galicia, llegamos al día de hoy. Gran confianza de que Bueno, son las palabras de Paula Prado, la secretaria general del Partido Popular de Galicia. Alejandro Requeijo, cuando un partido comparece muy rápido, en teoría es que tiene buenos datos, no solo los sondeos. Hombre, decía alguno de los miembros de la mesa, la cara tampoco es muy sonriente, pero cuando alguien comparece de entrada es que más no le van las cosas. Suele ser una señal. También es verdad, como dice Raquel, que hay que fijarse en las caras porque también pueden ser un indicativo de lo que va a pasar esta noche. Es cierto que uno de los que más se la jugaba esta noche era Feijóo, pues porque habían adelantado elecciones para hacerlas coincidir con la amnistía, porque han hecho una campaña en clave nacional, porque son los que tienen que defender el título. Si se cumplen estos resultados, salvaría ese match ball. Ahora analizaremos seguro la relación de lo que sería el bloque de la izquierda y por qué no dan la suma, que es por la caída del Partido Socialista. Bueno, pues vamos a recordar, dejamos el análisis en Santiago y esos primeros titulares de la noche que nos deja ese sondeo de GAT3 para Radio Televisión Española. Marta. Sí, lo vamos a hacer entrando de nuevo en el Parlamento gallego, en el Pazo de Orrio. Lo habíamos vaciado, recuerden, lo habíamos dejado en blanco para poco a poco ir rellenando a lo largo de la noche. Pues vamos a empezar a hacerlo ya, porque según el sondeo, el Partido Popular tendría 39-40 escaños, Alejandra. Pues sí, el BNG seguiría siendo segunda fuerza, pero desde luego con un aumento de votos significativo. Este sondeo le da entre 25 y 26 escaños. Y el Partido Socialista tercera fuerza, pero con pérdida de escaños, entre 9 y 10 se queda. Y desde luego uno de los titulares de la noche sería la entrada en el Parlamento gallego por primera vez de un cuarto grupo, en este caso de Democracia Ourensana, que podría, según este sondeo, sacar un escaño. Bueno, pues veremos a ver si esto después se va confirmando o no cuando avance el escrutinio. Despedimos ahora este especial en la 1 de Televisión Española, salvo para nuestros espectadores que nos están viendo desde Galicia. Para el resto de España vamos a volver a las 9 de la noche en la 1, pero nosotras seguimos. Desde luego, nosotras seguimos, no dejamos la información porque seguimos por el canal 24 horas con toda la información, con el análisis de estas interesantes elecciones gallegas y por supuesto también con Xavi Fortes y los analistas que están con él desde Santiago de Compostela.